Se ve bien, doctor. Ok. Bueno, como el último día, vamos a ver hoy día las principales urgencias rinológicas. Lo hemos dividido en tres secciones, que son secciones rápidas, prácticas para cada uno, para que lo puedan tomar en cuenta a la hora de enfrentar a un tipo de estos pacientes, sobre todo en el SERUMS. Y sobre todo, saber cómo diferenciar cuando es una causa potencialmente, digamos, grave o mortal en algunos casos, o cuando es un caso que se tenga que derivar, ¿no? Entonces vamos a ver epistaxis, cuerpos extraños y traumas, en particular fracturas de huesos propios de la nariz. Básicamente para recordar, eh, tenemos que saber cómo es la irrigación de las fosas nasales para ver más o menos en qué puntos se pueden tomar en cuenta el inicio del sangrado y dividirlos si es que es un sangrado anterior o si es un sangrado posterior, porque de esto va a depender la actitud y el manejo que corresponden, ¿no? Entonces, de manera general, vemos que eh, la nariz se va a nutrir mediante dos arterias grandes, que va a ser la carótida externa y la carótida interna. Entonces, tenemos primero la carótida externa, que va a darnos dos ramas principales. Por adelante, la arteria facial, y por atrás, la maxilar interna, como ya saben, una de sus 15 ramas. Primero va a darnos la arteria palatina mayor o gran palatina, y su última rama que va a ser la arteria esfenopalatina. Como ya hemos visto, la esfenopalatina va a través de la fosa pterigo-palatina y cruza el foramen esfenopalatino, que es más o menos acá. Una referencia anatómica es justamente a nivel de la cola del cornete medio. El cornete medio termina por acá y acá está el foramen esfenopalatino. De ahí sale la arteria esfenopalatina y va a dar sus ramas. Da sus ramas posteriores y da sus ramas septales posteriores. Entonces, da ramas para el cornete medio, da ramas para el cornete superior y da ramas para el cornete inferior, la esfenopalatina. Por otro lado, tenemos que la palatina mayor va a pasar y a cruzar a través del agujero palatino y se va a dirigir en la pared lateral hacia el cornete inferior y cornete medio. En la parte de adelante también se va al septum y va a conformar el área de Little, ¿no? Junto con ramas de la esfenopalatina también, las ramas terminales. Y por último, a través de la arteria facial, tenemos la arteria labial superior, que va a discurrir a través del labio. Imaginen que este es el labio, va a discurrir al labio, son las fosas nasales, y se va a meter de la labial, se va a meter así. Y va a cruzar en esta arteria, que es su rama septal de la arteria labial superior. Y también va a conformar parte del plexo anterior del área de Little, que vendría a ser el plexo de Kieselbach. Entonces, labial superior, palatina mayor, ramas de la esfenopalatina, y tenemos otra arteria que es la arteria etmoidal anterior, que también la va a conformar. Entonces, estas cuatro conforman el plexo de Kieselbach. ¿Dónde va a ser el plexo? Donde van a estar estas uniones, es una unión entre la carótida externa y una unión de la carótida interna a través de su arteria etmoidal anterior, y va a ser la causa del 90% de los sangrados anteriores, el 90%. Y esto van a ser más en niños. Ahora, la carótida interna a través de su arteria oftálmica, aparte de la arteria etmoidal anterior, nos va a dar la etmoidal posterior. Y la etmoidal posterior básicamente va a estar irrigando al cornete superior y al techo de la fosa nasal, en la parte posterior, ¿no? De la mitad para atrás. En cambio, la arteria etmoidal anterior, el techo, y va a irse hacia las partes superiores del tabique nasal. Esa es la diferencia. Y vamos a tener también que estas uniones van a darnos dos plexos básicamente. El plexo anterior, que es el plexo de Kieselbach, y el plexo posterior, que va a ser el plexo de Woodruff. Pero algunos mencionan en la literatura que el plexo de Woodruff se encuentra en la pared lateral, justo por debajo y por atrás del cornete inferior, y que es causante de los sangrados masivos, muy importantes. Entonces tenemos los plexos vasculares, ¿no? El plexo de Kieselbach, ubicado en el área de Little, y el plexo nasofaringeo o plexo de Woodruff, que va a estar conformado básicamente por la esfenopalatina y por ramas de la faringe, de la rama faringea descendente. Van a estar a este nivel. Este va a ser causa de sangrados posteriores abundantes, masivos, que el tratamiento ya es un poquito más agresivo,
Y estos son sangrados normalmente autolimitados, van a ser sangrados que van a mejorar a la compresión digital, ya que como vemos acá, el hueso llega hasta aquí y todo esto que se puede comprimir es cartílago. Entonces justamente en esta área se va a presionar cuando nosotros hacemos las compresiones digitales, vamos a presionar esta área y este va a tender a ceder. Entonces tenemos estos dos plexos importantes. Ahora, un epistaxis posterior en orden de frecuencia, sabemos que el 70% son de la pared medial, o sea, del tabique nasal, ya sea desde el área 3 de Kotel, el área 4 o el área 5 de Kotel. Si se acuerdan de las áreas, este es el área atical que corresponde a esta área, este es el área turbinal, que es toda esta área, y este es el área coanal, esta área. Entonces, esas áreas corresponden al 70% de los sangrados. Y un 26%, un 24% va a pertenecer a la pared lateral. ¿Qué partes de la pared lateral? Un 16% cornete inferior y cornete medio. Ahora, ¿qué parte nosotros deberíamos tener más temor o cuando es más abundante el sangrado? Cuando son en las colas. Acuérdense que de la esfenopalatina, las ramas más grandes y más gruesas van a venir desde atrás hacia adelante. Entonces las colas van a tener un sangrado potencialmente mayor que las cabezas de los cornetes, ¿no? Y acá tenemos el 8% que vendría a ser del plexo de Woodruff, ¿no? Este plexo de acá. Algunos dicen que es un plexo venoso, otros dicen que es un plexo arterial. Al final concluyeron que es un plexo venoso y se conforma en la pared lateral. Tenemos que ubicar en qué tipo de epistaxis nos encontramos, ¿no? Primero, si es una epistaxis primaria o es una epistaxis secundaria. Y dentro de las primarias sabemos que estaban a la cabeza la idiopática, no se sabe por qué. Y dentro de las secundarias tenemos que saber causas, si son causas locales o si son causas generales, ¿no? Causas locales es toda acción directa sobre la mucosa nasal o problemas que hayan en la nariz, como por ejemplo tumores, ¿no? Y causas generales son, por ejemplo, enfermedades sistémicas o enfermedades que afecten a los vasos, que generen un debilitamiento de los mismos y que estos ocasionen el sangrado, ¿no? Entonces, en las causas locales lo más importante y lo más frecuente son los traumáticos, en el caso de los niños. Por ejemplo, introducción de dedos en la fosa nasal. O sea, esto es clásico, el paciente, el niño se hurga con el dedo y de repente empieza a sangrar, ¿no? Y para solo, normalmente este es autolimitado. Inflamatorio ya sabemos, por ejemplo, en cuadros de rinitis, en sinusitis, tenemos que el paciente está estornudando y viene con rasgos de sangre o se suena mucho la nariz y viene con rasgos de sangre, ¿no? Entonces esto también es algo autolimitado, ¿no? Un cuerpo extraño que se haya introducido, dependiendo del lugar, por ejemplo, si ha chocado y ha lastimado el cornete, va a sangrar. El cornete es altamente vascularizado. Por vasodilatación en épocas de verano o exposición al sol, en neoplasias ya hemos visto las neoplasias, sobre todo el nasogiofibroma juvenil, que va a ser una causa importante de epistaxis, sobre todo posteriores. Entonces esto sí es bien importante. Los pólipos no sangran mucho, pero pueden sangrar o dejar rastros de sangre. Un pólipo que sangre más, ya debemos pensar de que es un papiloma schneideriano, ¿no? Papiloma invertido. Ulceraciones, solo por el uso crónico de los aerosoles para el tratamiento de la rinitis. Acuérdense que los corticoides inhalados pueden producir sangrados. Entonces, cuando hay sangrados, usando corticoides, le pedimos al paciente que lo suspenda unos 2 o 3 días y de ahí que lo vuelva a continuar. Porque estos corticoides a veces generan este tipo de efectos secundarios. Postquirúrgico, sobre todo en la septoplastía, que es lo más frecuente, son sangrados que normalmente con el tapón nasal que se le ha puesto, de repente le han puesto un poquito flojo y tienden a seguir sangrando. O sea, no hay una buena compresión y hay un sangrado que nosotros tenemos que reforzar el tapón. Una punción sinusal que ya no se está haciendo mucho actualmente, polipectomías, etc. O enfermedades específicas como una leishmaniasis, una micosis, un rinoescleróma, que son patologías que pueden afectar la nariz directamente, ¿no? Y de manera general, básicamente vamos a tener a la cabeza las vasculopatías, que todo esto va a generar una fragilidad vascular. Esta fragilidad vascular va a hacer que ante cualquier evento, ya sea traumático, ya sea inflamatorio, ya sea de cualquier tipo, va a generar que los capilares o los grandes vasos se rompan y generen un sangrado que normalmente es un poquito más abundante que las causas locales. Las enfermedades hematológicas, claro que sí, a la cabeza. Estas enfermedades hematológicas van a producir que
el sangrado sea no solamente de un vaso en específico, sino de toda la mucosa. Entonces la mucosa va a empezar a tener sangrados en napa. Entonces ahí uno no va a ubicar un punto de sangrado específico, va a ver que toda la mucosa está sangrando. Y en estos casos el tratamiento es diferente. Por ejemplo, una enfermedad de Rendu-Osler-Weber, que ya sabemos que son las telangiectasias, tenemos la enfermedad de von Willebrand o una hemofilia, que nos puedan producir esto. El uso de anticoagulantes, el uso crónico de alcohol. En caso de los anticoagulantes, los pacientes que tengan un INR al menos mayor a 3.5 son los pacientes que tienen más riesgo. Normalmente cuando tienen menos de 1.3 significa que está controlado el paciente, no tendría por qué contarse como factor de riesgo. Enfermedades endocrinológicas, el feocromocitoma, y entre otros, cambios hormonales, el aire seco, pacientes que están, por ejemplo, con una bigotera nasal y que por ahí está entrando el aire seco y le esté generando primero costras y de ahí las costras generan sangrados, ¿no? Una desviación septal severa por distensión de la mucosa, tenemos una desviación septal y acá vas a ver una distensión de la mucosa tal que el vaso se va a hacer más superficial y ante cualquier roce puede empezar a sangrar. Entonces, una de las correcciones también para un sangrado de este tipo es hacer una septoplastía para generar que esta mucosa ya no esté en tensión. Irritantes químicos, contaminación, etcétera. Entonces, más o menos las causas generales nos van a dar sangrados un poquito más abundantes que los sangrados locales. Estos son autolimitados y estos son sangrados un poquito más abundantes. Acá tenemos las causas locales, a la cabeza, la manipulación con el dedo. Esto de aquí, ¿alguien me puede decir qué es esto de acá? ¿Alguien que quiera participar? ¿Están todos ahí? ¿Alguien quiere participar? ¿Puedo llamar yo? Doctor, ¿podría hacer un plexo? ¿Qué plexo sería? El de Kesselbach. López, ¿no? Sí, doctor. Muy bien. Bueno, sí, es el plexo de Kieselbach, pero básicamente esta ramita de acá es la rama de la labial superior, ¿se acuerdan? Que viene por acá, hacia arriba, y genera sus diferentes bifurcaciones. Entonces, ese es ya saben, el 90% de los sangrados anteriores. Este es un sangrado anterior. A diferencia, bueno, acá tenemos una tumoración de aspecto irregular, sangrante, multilobulada, probablemente sea un cáncer, y que va a generar sangrados, como vemos, porque acuérdense que los tumores tienen alta vascularización, entonces van a generar sangrados abundantes. También tenemos perforaciones septales como causa local. La perforación septal puede ser traumática por una cirugía, puede ser debido al uso de drogas, puede ser por alguna enfermedad reumatológica o simplemente puede ser por alguna complicación que tuvo el tabique y no tuvo una resolución a tiempo, como por ejemplo un hematoma septal o un absceso septal. Entonces, ¿qué va a pasar con la perforación? En la perforación se va a cambiar todo el flujo. Si se acuerdan de los flujos, ya no va a ser un flujo en este lado laminar, sino va a ser turbulento en esta zona. Y al ser un flujo turbulento, en esta zona posterior de la perforación, el aire va a estar más frío y más contacto. Entonces, en esta zona normalmente suelen hacerse bastantes costras que son incómodas para el paciente. Y cada vez que se salgan estas costras, va a empezar a sangrar. Entonces, esa es una causa de sangrado local. Ujú. Y dentro de las causas sistémicas, por ejemplo, acá vemos una vasculitis, ¿no? Una vasculitis que está afectando el cornete medio, que está afectando el cornete inferior a este nivel, una lesión granulomatosa, esta es una fosa nasal izquierda, y que cuando le damos tratamiento responde perfectamente, ¿no es cierto? Y, por ejemplo, acá tenemos las telangiectasias heredofamiliares,
hemorrágicas que van a causarnos bastantes arañitas vasculares, que son causas de sangrados. Al principio autolimitados, pero si el paciente no lo controla o si estas varices son más posteriores, el sangrado es un poco más abundante, ¿no? Entonces, aquí el problema está en la mucosa y normalmente el paciente va a tener algunas arañas vasculares que se vean en la piel. Entonces, si ustedes ven arañas vasculares en la piel, tiene antecedente de familiares que tienen estas telangiectasias y ven esta endoscopía, ya saben el diagnóstico y el tratamiento es algo diferente. En este cuadro es solamente para diferenciar un sangrado anterior de un posterior. La incidencia, felizmente, es mucho más común un sangrado anterior, pero esto va dependiendo de la edad. Conforme va pasando la edad, el anterior ya se va haciendo cada vez menos y el posterior va teniendo un poquito más de protagonismo. Y el posterior es ya pacientes que son un poquito mayores de edad, que son más de 40 años, que ya tienen comorbilidades, que ya tienen algunas secuelas, por ejemplo, ya vienen con arteriosclerosis, ya vienen con hipertensión, y todo esto va sumando puntos para que tengan un sangrado posterior. Normalmente pueden ser en un sangrado anterior, en el área de Little, en un sangrado posterior, como ya vimos, en la parte posterior superior, en las colas de los cornetes, en el plexo de Woodruff. Los niños y personas jóvenes, sangrados anteriores, la causa más común, la manipulación con el dedo. A veces no se necesita una endoscopía para buscar el punto porque como son anteriores se ve en la rinoscopía. En cambio en el otro sí hay que estudiar, hay que buscar los vasos en los puntos más frecuentes. Es un sangrado autolimitado, el sangrado anterior es un sangrado profuso, el posterior, y el tratamiento es un poquito más conservador en este caso, ¿no? Si se localiza el punto, cauterización; si no se localiza, un taponamiento anterior. Este es un poquito más difícil de tratar, tanto para el médico como para el paciente. Y si es que nosotros necesitamos entrar a una revisión, usualmente puede ser local en el sangrado anterior y general en el sangrado posterior. Y acá vemos en las diferentes etapas de vida, cuándo es anterior y cuándo es posterior, ¿no es cierto? Por ejemplo, si tenemos aquí un joven, varón, un sangrado posterior, tenemos el nasongiofibroma. Esto sí siempre tiene que grabarse, el nasongiofibroma. Los niños, normalmente cuando es anterior, es por algún cuerpo extraño o por alguna colonización del Staphylococcus aureus o una enfermedad de von Willebrand. Y en el caso de los pequeños, también son cuerpos extraños o alguna coagulopatía congénita. Si hablamos de sangrados posteriores, también coagulopatías congénitas a la cabeza. En los pacientes que ya van creciendo, los adultos jóvenes o los adolescentes, ya la causa principal es trauma o el septum bien desviado. Entonces ya se va iniciando acá esta causa que es abuso de drogas, pacientes que son menores de 50 años también traumatismos y posteriores cuando tienen alguna coagulopatía por alguna medicación. Están usando warfarina, están usando aspirina. Y si sospechamos de una tumoración, también es un sangrado posterior. Siempre que tenemos una tumoración, puede darnos un sangrado posterior. Ya en los adultos mayores de 50 años, ellos ya empiezan a usar oxígenos, ya se empiezan a medicar, usan sprays nasales, tienen alguna coagulopatía adquirida, entonces ya tienen más factores de riesgo para tener estos sangrados. Y sobre todo los posteriores, ¿no? Tenemos la arteriosclerosis, que esta es bien importante, hace que los capilares sean mucho más frágiles y se rompan por cualquier cosita se empiezan a sangrar estos pacientes. Coagulopatías adquiridas, tumores malignos o medicación, ¿no? Que se encuentren anticoagulados. Entonces el algoritmo diagnóstico, primero, siempre el ABC, ¿no? El ABCDE. Esto normalmente en la atención primaria lo van a ver ustedes, pero si ya están en hospitales, lo va a ver el servicio de emergencia y les van a hacer la interconsulta cuando el paciente ya esté estable. Pero básicamente, si llega un paciente sangrando, después de hacerle el ABC, vemos su presión arterial cómo está. Si es que está elevada la presión arterial, tenemos que normalizar la presión. Si su presión está normal o está baja la presión, tenemos que automáticamente colocarle una vía. Si no le colocamos una vía, ese paciente va a seguir sangrando y se puede chocar. Y cuando ya está a punto de chocarse, ya saben que el pulso es un poquito más filiforme, entonces no va a ser muy fácil encontrarle una vía y el paciente rápidamente se va a chocar. Entonces eso ya es riesgoso. Entonces no hay que esperar a que tenga baja presión para ponerle una vía. Si tiene una presión que es
normal, pero con tendencia a bajar, o ven al paciente que está con algún signo, como por ejemplo, está sudoroso, o sea, tiene diaforesis, el paciente está diaforético, o el paciente está taquicárdico, antes que le baje la presión va a tener estos signos, taquicárdico. Entonces ya son signos que nos indican que si el paciente está con un sangrado activo, va a llegar a una hipotensión y va a requerir algún tipo de acceso venoso, ¿no? Entonces, una vía periférica es importante, calibre 18, calibre 16. Y una vez que el paciente ya está estabilizado hemodinámicamente, acudimos a iniciar el examen físico, ¿no? Primero ya sabemos que dentro del manejo inicial, si el paciente viene sangrando, hacemos que el paciente se coloque de manera vertical, solamente con flexión cervical, hacemos que haga compresión digital, ¿no es cierto? Y mirando hacia abajo. En el manejo inicial, revisamos las fosas nasales, hacemos una rinoscopía anterior y vemos si es que el vaso se localiza o no se localiza. Si se localiza el vaso, si es un punto en específico, por ejemplo, en el área 2 del tabique, en el plexo X, nosotros ya hacemos una terapia directa, como cauterización. Ahí podemos hacer cauterizaciones, siempre y cuando el paciente no tenga algunos antecedentes. Entonces, mientras hacemos este examen inicial, tenemos que ir haciendo la anamnesis. Entonces, dentro de la anamnesis, tenemos que preguntar historia familiar, antecedentes médicos, antecedentes quirúrgicos, etcétera. Entonces tenemos que ver que el paciente no esté anticoagulado, tenemos que ver que el paciente no tenga familiares que tengan alguna coagulopatía, tenemos que ver si el paciente no ha sido operado y tenemos que preguntarle al paciente cómo se encuentra actualmente, si ha venido de un resfrío, etcétera, porque una cauterización no podemos hacerle en un paciente que se encuentra con la mucosa muy irritada. Tenemos que descongestionarlo y después ya podemos cauterizar. Y entre las cauterizaciones se cauteriza una fosa. No se recomienda cauterizar las dos fosas, ya que el riesgo de perforación es un poquito más alto. No es alto en general, pero lo eleva un poquito cuando se cauterizan las dos fosas, ¿no? Porque estás llegando a las dos mucosas. Y si llegas a los dos pericondrios, ahí sí se genera la perforación septal. ¿Qué pasa si el vaso no es localizado? Si el vaso no es localizado, si tiene un sangrado en napa que no se ve, tenemos que buscar el vaso. Pero si el vaso aún así no se ve, y el paciente tiene un sangrado activo, automáticamente tenemos que hacerle un taponamiento anterior, que normalmente se saca a los 2 o 3 días y se le deja antibiótico, ¿no es cierto? Ahora, si es que se ha controlado bien, se le da al paciente de alta. Si no se ha controlado y continúa sangrando, ya hacemos el famoso taponamiento posterior. El taponamiento posterior es un poquito más, digamos, traumático para el paciente, ya que nosotros tenemos que colocar un soporte en el cabo para que este haga compresión a nivel del foramen esfenopalatino, ya que este es el sitio de origen más frecuente de los sangrados posteriores. Y tenemos que reforzarlo con un taponamiento anterior también, para poder asegurarnos de que tampoco se vaya hacia adelante toda la sangre. Entonces tenemos que cubrir por las dos maneras, ¿no? Se piensa en una cirugía septal solo cuando hay el antecedente y en última instancia se ve si se puede hacer alguna ligadura, ¿no? Ligadura de la arteria etmoidal anterior, una ligadura de la esfenopalatina, etcétera, ¿no? Ahora, si continúa sangrando a pesar de todos los esfuerzos que se han hecho, ya esto es un criterio para un tratamiento especializado, como por ejemplo una embolización de la maxilar interna, una embolización de la arteria carótida externa, ¿no? Entonces, primero una angiografía y viendo cuál es el vaso, una embolización, ¿no? Y repetir los pasos que están aquí, si es que se puede, ¿no? Buscar siempre factores secundarios. ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí del algoritmo? Doctor, no sé, no me quedó muy claro porque si sigue sangrando, hacemos el taponamiento posterior y luego la cirugía septal, si es que sigue sangrando, ¿no? Pero si todavía no arreglo nada, por ejemplo, si yo hago la cirugía, hago el taponamiento posterior, hago el último es ligadura, ¿no?
¿Es esto o no? El último es la embolización, el último de todos. No. Septal Esto surgery solamente y es, esto luego solo abajo. tiene la, ajá, sí tiene el antecedente, si no, no. La Este, ligadura, la la ligadura liga. es prácticamente ya es lo penúltimo y la embolización es lo último. Ya, entonces, pero así, si hago los tres de arriba y voy para la embolización, Ujú. ya, no me hizo mucho sentido regresar a lo de arriba de nuevo. Si ya los hice, como que si la embolización no me funciona, Ya, lo que pasa es que acuérdate que la embolización tiene una duración. La embolización no es que se quede ahí este émbolo para siempre. Este émbolo te dura 48 a 72 horas. Entonces te da tiempo para que tú ah, encuentres el vaso y que puedas generar, por ejemplo, una electrocauterización en sala, donde tú mismo veas el vaso y lo empieces a cauterizar, una vez que ya se ve en la angiografía. Entonces, sí es importante hacer la embolización, porque la embolización primero con la angiografía te va a dar el punto, y la embolización te va a parar el sangrado, pero te lo va a parar momentáneamente. ¿Sí se entiende? ya, entendí. Gracias, doctor. Ujú. Ujú. Pero básicamente la gran mayoría con tapón posterior ya para. Pero acuérdense que un tapón posterior es como por ejemplo una terapia de rescate, ¿no? O sea, mientras esté ahí, lo va a parar. Pero así como sangró una vez, puede sangrar en cualquier momento. Entonces, en estos pacientes con sangrados posteriores hay que buscarle una causa de fondo, ¿no? Porque la mayoría son secundarias y son causas generales. Entonces, siempre un estudio, mientras está con el tapón posterior, hacerle un estudio, ¿no? Un hemograma completo, perfil de coagulación completo, etcétera, ¿no? Le vamos pidiendo todos los exámenes necesarios. Ahora, esto de acá normalmente se queda unos 3 a 5 días. El paciente se hospitaliza, sí o sí. Un tapón posterior siempre se hospitaliza. Entonces, mientras esté acá, se hospitaliza el paciente y al tercer día ya este globo se va bajando, si es que es con sonda Foley, ¿no? Este es un globo, imaginemos que tiene 10 cc de agua, ¿no es cierto? Y esto se va bajando progresivamente se va revisando el paciente la orofaringe a ver si tiene un sangrado posterior o no, y con eso ya se va bajando hasta que ya no haya nada, se retira. Y el taponamiento anterior también se retira. Y hay otra forma, le colocamos todo esto y el mismo día o al día siguiente entramos a sala de operaciones a revisar, donde se saca todo en sala de operaciones cuando el paciente ya está monitorizado, está estable hemodinámicamente, tiene todos los componentes como para estar preparados ante cualquier sangrado, y lo que se hace es se ubica el punto de sangrado y se hace una electrocauterización del punto sangrante. Ahorita vamos a ver un video de cómo se hace una electrocauterización. Entonces, normalmente con esto ya suele parar. Nosotros hasta ahorita no hemos llegado a la ligadura, no hemos llegado a la embolización, salvo en los nasoangiofibromas. De ahí no hemos llegado a esto. Hemos llegado sí a taponamientos posteriores, pero después entran a sala a una revisión, donde se le hace una electrocauterización. Pero esto ya es más de especialidad, ¿no? Lo principal es si ven el vaso o no ven el vaso. Si ven el vaso es tratamiento local, pero si no ven el vaso, si está sangrando en ese momento y no ven el vaso, yo les recomiendo que hagan directamente el taponamiento anterior. Pero ahora, para hacer un buen taponamiento anterior tienen que haber condiciones. O sea, el paciente que está sangrando va a estar lleno ya de coágulos, no les va a venir solamente sangrando, va a tener coágulos en toda la fosa nasal. Entonces, si uno quiere colocarle un taponamiento anterior, no va a tener espacio. Entonces, el primer paso de todos, aunque parezca contraproducente, es decirle al paciente que se suene la nariz, que se suene fuerte la nariz. Así nosotros creemos más presión y todo, que se suene fuerte la nariz. Va a botar todos los coágulos, quizás empiece a sangrar un poco más, pero nos va a dar todo el espacio para ubicar mejor las fosas. Si tenemos que después de que se ha sonado la nariz empieza a sangrar, ya podemos colocar el taponamiento anterior, porque si nosotros lo colocamos acá, nosotros vamos a rellenar esta parte de acá de tapón y todo esto va a seguir sangrando. Si es que el punto es superior, va a seguir sangrando y el paciente no va a mejorar. Entonces, siempre primero pedirle al paciente que se suene la nariz, que bote todos los coágulos. De repente, no todos van a caer por la nariz, sino también algunos coágulos los van a jalar por la boca y los van a botar. Pedirle al paciente que no degluta, que no pase su propia sangre, ya que esto es muy irritante para el estómago y después van a estar con náuseas, vómitos, etcétera, y no van a tener mucho confort.
Entonces, las medidas generales ya las hemos visto, las funciones, posición vertical, con la cabeza hacia abajo, una compresión digital, mientras nosotros preparamos todos los insumos que ya vamos a ver, entonces la compresión de narinas. Le pedimos al paciente que por favor respire por la boca suavemente, que no ingiera la sangre, y siempre y cuando tengamos una sospecha de que el sangrado es posterior o es un sangrado de regular cantidad, un acceso venoso disponible, ¿no? Ya sabemos el calibre. Entonces, siempre tenemos que estar preparados con un instrumental básico, ¿no? Bueno, en el serum no van a tener aspirador, esto no. Espéculo bayoneta, dependiendo. Si lo compran, van a tener un buen, o si lo tienen en su centro de salud, está bien. Pero si no, de repente con una pinza, aunque sea una pinza de Kelly, un cuerpo extraño, algo, para que les pueda permitir generar este taponamiento. Ahora, van a necesitar algunas gasas que van a ser más o menos de 1 a 2 centímetros de largo, de ancho, por unos 30, 50 centímetros de largo. Entonces, estas gasitas normalmente nosotros le ponemos antibiótico. Le ponemos, por ejemplo, furacin y los bañamos en furacin. ¿Por qué? Porque le estamos poniendo un cuerpo extraño al paciente. Al momento de hacer el taponamiento le estamos introduciendo un cuerpo extraño que el cuerpo lo va a rechazar generando moco, se puede sobreinfectar, etc. Entonces le ponemos furacin. Otra de las cosas que necesitamos es, algunos usan algunos descongestionantes, otros usan de frente epinefrina con lidocaína, porque un taponamiento anterior en realidad es un procedimiento molesto y doloroso para el paciente. Entonces, mientras tengamos lidocaína, estaría genial. Lo que sí hacemos con algodoncitos, hacemos unas torundas, que nosotros llamamos cotones, que son así. Les ponemos aquí un poquito de lidocaína con epinefrina o algún descongestionante como oximetazolina y un poco de lidocaína para que pueda abrir mejor y que pueda parar un poco más el sangrado y poder nosotros ver el vaso. Entonces, esto lo colocamos en la fosa nasal para que anestesia primero al paciente y también para que baje un poquito el sangrado y podamos ubicarlo, ¿no? Entonces podemos colocarle esto de acá primero y después, si nosotros localizamos el vaso, ya baja el sangrado, ya podemos proceder, por ejemplo, a una cauterización química. Tenemos aquí una barrita de nitrato de plata o tenemos, por ejemplo, el nitrato de plata líquido, que puede ser al 50%. Perdón, este no es nitrato de plata. Imaginemos que es nitrato de plata, tenemos al 50%, tenemos al 80%, tenemos hasta el 100%. Lo ideal es del 50%, máximo 80% de nitrato de plata en concentración. Esto sí se lo pueden llevar y eso les va a durar bastante. Eso lo pueden hacer con con una torundita o con un algodoncito, agarran, lo remojan y se hace la cauterización. Ya vamos a ver cómo se hace. Y siempre tener a la mano una batea o una riñonera para que el paciente pueda eliminar por ahí si es que tiene coágulos por la boca, etc. Ahora, ¿cómo podemos diferenciar nosotros un sangrado anterior de uno posterior? El sangrado anterior va a caer por las narinas, pero no va a caer por la orofaringe. Entonces, necesitamos un bajalenguas o dos bajalenguas para revisar la orofaringe. Si nosotros revisamos la orofaringe y vemos que por la pared posterior, la corredera posterior, cae un poco de sangrado, sin que el paciente esté hacia atrás, sabemos que nos podemos encontrar ante un sangrado probablemente posterior, ¿no? O que sea un anterior abundante que ya se está yendo para atrás. Pero si ya es un sangrado que cae en napa posteriormente y el paciente está que se ahoga con su propia sangre, entonces obviamente ya estamos entre un sangrado posterior. Esa es una manera de diferenciarlos. Entonces, ¿qué divide un sangrado anterior de un sangrado posterior? Algunos hablan de la apertura piriforme, ¿no? La apertura piriforme es justamente el límite que hay en el hueso, que divide el hueso de las estructuras externas de la nariz. Esa es la apertura piriforme y que está dividido por el septum nasal. No sé si han visto esos cráneos en el néter que tienen aquí una apertura. Esa es la apertura piriforme. ¿Qué más necesitamos? Acá tenemos lidocaína, tenemos el furacin, tenemos que tener también un poquito de agua para poder hacerle enjuagar al paciente en caso
tenga muchos coágulos, o nosotros mismos con una jeringa agarramos e irrigamos esta zona para limpiar y poder determinar si después de algún taponamiento el paciente sigue sangrando o ya no. Entonces, cuando tenemos este instrumental ya estamos preparados para poder parar un sangrado anterior. Ahora, ¿qué más necesitamos? Necesitamos un frontoluz. Un frontoluz o una linterna incluso. Ahora acá bueno, al menos en Lima, en el centro de Lima, en Emancipación o en Azángaro, venden esas linternitas que son para escalar, para hacer viajes, que estarán pues entre 25 o 30 soles. Y tienen una buena iluminación. Con eso uno puede revisar la fosa nasal. ¿Tienen alguna pregunta de estos materiales? Doctor, una duda. ¿Cuánto de epinefrina más o menos yo pongo? Mira, normalmente tenemos un preparado que ya viene de lidocaína con epinefrina al 2%. Lidocaína al 2% con epinefrina, que viene 1 en 80.000 diluciones. Entonces, ¿cómo podemos hacer este preparado? Podemos tener la lidocaína pura de 20 mililitros, que viene al 2%, y le ponemos 0.4 mililitros de epinefrina para tener esta concentración. O lo que podemos hacer es, agarramos media ampollita de esto y lo ponemos en, por ejemplo, en 10 cc de cloruro y más 10 cc de lidocaína, o lo podemos poner de frente en 20 cc de lidocaína y tenemos este preparado. Es un preparado idéntico a esto. Ahora, si es un sangrado masivo, un sangrado bien fuerte, tú ya le puedes ponerle epinefrina directamente al algodón, que está acá, a este algodón, y le colocas al paciente. Pero eso ya son en casos extremos. No debería hacerse eso porque ahí la concentración es mucho. Aquí las diluciones es 1 en 1000, en la presentación de la ampolla pura. Y lo normal es que sea 1 en 80.000, 1 en 100.000, que son más diluciones. Entonces, esto es lo normal que se puede poner. ¿Alguna otra pregunta que tengan? Ahora, el nitrato de plata viene en forma líquida y viene en forma de barras. Las barras pueden venir también al 50, al 80 o al 100%, y estas barritas son unas barritas sólidas que se colocan directamente en la fosa nasal, en el punto de sangrado. Ahora, hay barritas que vienen sólidas y que se calientan, se cortan un pedacito, se calientan y al calentarse se van a hacer en forma líquida, y esa forma líquida nosotros le colocamos al paciente. ¿Tienen alguna pregunta antes de pasar esta diapo? Pregunten ahora porque en el momento uno se desespera, la verdad. ¿Ninguna pregunta? Doctor, por ahora estamos mirando los materiales, pero ya vamos a ver cómo se utiliza cada uno de ellos, ¿verdad? Sí, claro, claro. Así, ya. Ahora, ¿cómo hacer una cauterización química? No sé si pueden ver, no he podido poner el video acá, no sé por qué motivo. Lo tengo aquí. ¿Se ve? ¿Se ve el video? Sí, doctor. Sí. Ya, miren. En la cauterización química, ¿qué es lo más frecuente? Por ejemplo, un sangradito anterior, digamos. Tenemos un paciente con un sangrado anterior que al momento no está activo, pero ven ustedes que se ubica el punto. Entonces, ustedes ven que se ubica el punto, le dicen a los, por ejemplo, si es menor de edad, le dicen a los papás, señor, señora, tiene ahí un vaso visible con restos de sangrado alrededor y vamos a proceder a cauterizarlo, ¿no? Entonces, lo primero que se hace es que, o lo primero que tienen que tener en cuenta es que una cauterización es una quemadura química. Y eso, por ende, va a irritar la mucosa y le va a doler al paciente. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es una buena anestesia. Por eso colocamos una torundita o un cotón embebido de lidocaína. Le pueden poner lidocaína con epinefrina. Algunos solamente le ponen lidocaína pura al 2% o al 10%, dependiendo de qué efecto quieren conseguir. Normalmente al 10% suele arder bastante la fosa nasal, pero luego ya no lo siente. Al 2% no se siente esa sensación. Entonces le colocan la anestesia previamente y luego van a colocar el nitrato de plata. Si es el nitrato de plata líquido, van a remojar el algodoncito o algún portaalgodón con un poquito de algodón para que sea más delgado, si es que la fosa es un poquito más estrecha.
remojan un poquito y van haciendo la cauterización. Nunca la cauterización se hace en el punto directamente, porque acuérdense que como es un irritante, si tú le das al punto que ya estaba irritado, va a comenzar a sangrar. Entonces lo ideal es bordear primero al punto que está sangrando, o sea, darle alrededor, quemar sus ramas, sus anastomosis, y por último ya se quema el vaso, porque de lo contrario va a sangrar y va a ser peor porque vas a terminar en un taponamiento anterior. Entonces se hacen este tipo de circunferencias hasta llegar al punto de sangrado y completar la cauterización. Entonces la cauterización va a tener más o menos un color así como ven, blanquecino. Tengan cuidado al sacar este material porque a veces se pintan las paredes, se pinta la columela, hasta la piel y eso le da un color ya marrón y antiestético. Entonces ahí vemos un puntito de sangrado, ¿no? En el plexo de Kissel. Esta es una cauterización endoscópica para que se pueda ver. Esa es la otra fosa. Algunos le ponen descongestionante con lidocaína, otros lidocaína con epinefrina. Lo dejan unos 5 minutos, algunos lo dejan 8 o 10 minutos. Con 5 minutos es suficiente. Entonces empiezan desde abajo, adelante, van haciéndole la circunferencia. Nunca se pone al punto directamente. Eso sí es una regla general. Y en una cauterización siempre tienen que ver que la mucosa no esté inflamada, no esté llena de mocos. Y al último ya le dan al puntito. Cuando ven que se empieza a irritar o se empieza a querer sangrar, se va a poner así, un poco plateado. Ven como al darle al punto sangra un poquito, hubiera sangrado mucho más si se le hubiera dado directamente. Pero como ya se cortaron las otras ramas, ya el sangrado es menor, es mínimo. Y es controlable. Y así, de ese color se va a tornar la cauterización. El paciente después de eso va a generar moco, va a querer estornudar, se va a generar una costra, y esa costra tiene que quedarse sus 7, 10 días, después sale solo. Y esa costrita normalmente al caer solo puede generar unos rasgos de sangre, pero nada más. No debería tener el mismo sangrado por el cual vino. ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí? ¿De la cauterización química? ¿O ha quedado claro la cauterización química? Doctor, esta punta, ¿no? Que vamos a poner ahí en la nariz para hacer la cauterización, hay que tener cuidado para no Sí, ponerla en otro sitio, ¿no? exactamente. Y bueno, perdón la ignorancia, pero esta costra que se va a hacer por ahí encima, luego se va a salir, ¿va a ocurrir la neovascularización por ahí o ya lo quemamos y ya no regresa la vascularización en este nivel, en esta parte? Ya, normalmente te puede durar 4 a 6 meses esta cauterización. En niños, sobre todo, la neovascularización va a ser más rápida y el paciente vuelve a tener ese mismo vaso, pero la diferencia va a estar en que el vaso ya no va a ser tan superficial como en un primer momento, porque ese es el vaso que ya se ha cauterizado. Ahí va a repitelizar. Y por debajo de este puede haber esta neovascularización. Normalmente hay pacientes que vienen para máximo 2 o 3 cauterizaciones, de ahí no hay alguna recidiva de sangrado, porque ya al momento de desarrollarse o hacen fibrosis en esa zona y ya no vuelve a crecer en ese lugar. Entonces, sí hay neovascularización, pero no hay un sangrado de la misma intensidad después de la cauterización. Y ahora, si la fosa es muy pequeña, pueden agarrar un portaalgodón y ahí le ponen un algodón más delgadito por si no quieren usar el hisopo, por ejemplo, ¿no? Que es un poquito más grueso. O al hisopo le quitan un poquito de algodón para adelgazarlo. Algunos usan una cureta, pero la cureta es un poquito más
digamos, es más traumática al momento de colocar. O sea, esto lo embeben en el nitrato y le colocan directamente al sitio de la lesión. Entonces, algunos lo usan, les va bien, pero es un poquito más traumático que hacerlo con algodón, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Doctor, ha mencionado que la neovascularización se va a formar, pero va a ser más profundo. Pero también mencionó de que algunos pacientes vienen para 2, 3 cauterizaciones. Quiere decir que por más que la neovascularización sea más profunda, igual hay chances de que vuelva a sangrar, ¿no? Y por eso precisar una segunda, tercera cauterización. Sí, y justamente esa segunda o tercera cauterización es basado en pacientes que ya son menores, porque son pacientes que rápidamente van a hacer vascularización y segundo que van a ser pacientes que se van a manipular con su dedo, entonces se van a lastimar más rápidamente. Entonces en ellos sí van a necesitar 2 o 3 cauterizaciones químicas. Ahora, si hay pacientes que sí efectivamente tienen vasos, digamos que son vasos de mayor calibre, estos sangraditos, cuando uno hace una cauterización, cauteriza parcialmente el vaso y cuando este se regenera vuelve a sangrar. Esto es en pacientes que ya son, por ejemplo, son pacientes que tienen arteriosclerosis, son pacientes ya adultos mayores, que sí se les ve un punto de sangrado, pero se les ve un vaso un poquito más grande. Entonces, si ven un vaso grande, probablemente sí necesite 2 a 3 cauterizaciones químicas. Ahora, hay una forma que si no mejora las 2 cauterizaciones químicas, nosotros tratamos de hacer cauterizaciones eléctricas. Las cauterizaciones eléctricas pueden ser con bipolar, pueden ser con un monopolar, pero de punta roma o punta en bola, y hacemos una cauterización directa del punto. Entonces ahí ya vendría el otro tipo de cauterización que vendría a ser esta de acá. Esta es la cauterización eléctrica. A ver, vamos a ver. En este caso ya es en un nivel de atención especializado donde se cuenta con un equipo endoscópico, aspirador, etcétera. Entonces ahí, como ven, primero colocan un tapón, un cotón, con epinefrina, con lidocaína, y van aspirando los coágulos, ahí sacan el cotón. Tratan de ubicar el punto, ¿no? Ahora, uno de los puntos de sangrados ocultos, que es importante, es a nivel de la arteria etmoidal anterior. La arteria etmoidal anterior nos va a dar un sangrado superior, que normalmente no lo vamos a ver a la rinoscopía o no lo vamos a ver incluso con la endoscopía. Entonces, son sangrados ocultos que pueden suceder. Como vemos, es un sangrado activo, ahí ya está apuntando hacia arriba. Como ven, está por encima del cornete medio. Y primero se trata de ubicar, ahí todavía no han ubicado el punto. Entonces se están viendo, van aspirando y van viendo de dónde cae. Y ven que como reparo anatómico está por encima de o al costado de la axila del cornete medio, ¿no? Como ven, este vendría a ser el punto de sangrado. No sé si lo llegan a ver, como late. Entonces ahí ya se opta por una cauterización eléctrica del punto, porque como es un vaso de gran calibre, no va a parar con una cauterización química. Ahí vemos que ya no late, ya no sangra, y se hace una revisión de hemostasia, ¿no? Se vigilan otros puntos, a ver si es que hay sangrado de algún otro punto. Ahí, por ejemplo, han puesto Surgicel, que es un material adhesivo hemostático, que se pega ahí y se combina con la sangre, hace como una malla ahí, en esa zona. Y esto se reabsorbe solo. Y ahí queda el procedimiento, ¿no? Eso es cauterización eléctrica. ¿Esa malla cómo se llamaba? ¿De qué era? Eso se llama Surgicel. Surgicel. El Surgicel es esta malla de fibrina que se coloca, es sintético, pero que se va reabsorbiendo. Entonces, la sangre lo ocupa y se va haciendo como, no sé si lo llegaste a ver, es como una coloración media marrón, se hace como una masa. Y esa masa se pega, es pegajosa, se pega al punto. Hace como un tapón hemostático. Sí, sí.
Ahora, luego llegamos al taponamiento nasal anterior. El taponamiento nasal anterior, como ven, necesitamos mechas largas y que sean delgadas. Hay diferentes métodos para hacer el taponamiento nasal. Lo primero que tenemos que tener es una buena luz, una fuente de luz, ya sea un frontoluz o una linterna, etc. Lo segundo que tenemos que tener es alguna pinza para introducir este material. Y tercero, tenemos que tener todos los materiales incluyendo el tapón nasal, ¿no? El tapón nasal ya saben que pueden hacerse de gasas, pueden ya venir las mechas compradas, pero tienen que ponerle algún tipo de antibiótico o tienen que ponerle algún vasoconstrictor o algún descongestionante, etcétera, ¿no? Nunca pongan una gasa seca, ¿no? Aunque sea con cloruro de sodio, pero poner una gasa húmeda es mejor. Lo ideal es ponerle algún antibiótico tópico, una cremita, y lo embebemos y ya recién colocamos el taponamiento anterior. Ahora, luego de esto, tenemos que tener una fosa nasal sin coágulos. Una vez que el paciente se suena y no vemos punto de sangrado, ya empezamos a colocar el taponamiento anterior. Y hay dos formas. Una de las formas es como vemos acá. Otra de las formas es una forma vertical, o sea, empezamos aquí, pero hacemos un zigzag así vertical, que no es la más recomendable porque si vemos acá, este cabo se puede ir a la nasofaringe y el paciente va a sentir que se está cayendo el taponamiento, ¿no? Entonces eso ya actualmente ya no lo usamos, sino usamos este método de acá. Entonces en este método vamos a colocar, tenemos toda la tira, ¿no es cierto? Vamos a empezar desde acá, cogemos con la pinza en este nivel. Entonces va a quedar algo así. Cogemos la pinza en este nivel. ¿Por qué? Porque el cabo final no tiene que acabar en la nasofaringe. O sea, si nosotros lo metemos así, esto de acá va a terminar en la nasofaringe. Y eso al final se puede caer. Y el paciente va a sentirlo o incluso puede caer un poquito más, estimularle el vómito, la tos, etc. Si lo ponemos así, este cabo de acá, que es el cabo principal, va a acabar aquí. Entonces, eso es lo ideal. Se coloca primero en el piso de la fosa nasal, como vemos acá, y se aplasta. Se aplasta y se agarra otro pedazo, por ejemplo acá, acá, ya colocamos este pedazo, se coloca acá, y volvemos a introducir en el siguiente nivel. O sea, es en capas, y lo ponemos hasta el fondo. El primero lo ponemos hasta el fondo, retiramos, cogemos otro poco, lo ponemos al fondo, retiramos, volvemos a poner hasta el fondo, y así. Más o menos una distancia, esto, de acá, de aquí hasta acá, son 8 centímetros, en promedio. 8 centímetros. Y arriba en el techo, 5 centímetros, en promedio. Entonces, mientras colocamos aquí, vamos aplastando con la misma pinza, vamos aplastándolo para que nos dé más espacio, volvemos a poner, y así vamos haciendo por capas hasta que se llene todo. Una vez que hemos terminado el taponamiento, el último cabo también tiene que terminar afuera. El cabo inicial y el cabo final tienen que terminar. Podemos usar 2 o 3 mechas, dependiendo del volumen o del área de la fosa nasal del paciente, ¿no? Va a ser un poquito más difícil cuando el paciente tenga algún grado de desviación o tenga alguna tumoración, etc. Ahí sí va a ser un poco más difícil. Y siempre, una vez que hemos terminado esto, vamos a revisar la orofaringe. Siempre, siempre. Si nosotros vemos en la orofaringe que el paciente, al momento de deglutir, le pedimos degluta, pasa su saliva, no cae nada, ya es con el taponamiento anterior es suficiente. Hay que vigilarlo, le bajamos nuevamente y vemos que no cae nada, este sangrado ha sido un sangrado anterior y que ha sido resuelto con un taponamiento nasal anterior. Ahora, si por el mismo hecho de que estaba sangrando hay restos sanguíneos acá y nosotros terminamos de hacer el tapón y vemos estos restos sanguíneos, le podemos decir al paciente, aparte de que degluta, le podemos decir al paciente que por favor ingiere un poquito del agua, haga gárgaras y lo bote. Entonces ahí esta parte de la pared posterior se va a limpiar y vamos a volver a revisar. Le pedimos nuevamente el paciente que diga A varias veces y vamos a ver que si hay un sangrado todavía activo, va a empezar a caer. Va a empezar a caer activamente. O va a empezar a caer por acá. Entonces ahí estamos viendo, tenemos que ver si es que es lo último que ha quedado, que ha resumado, o sea, hay que volver a revisarlo a los 2-3 minutos y si sigue cayendo, tenemos que revisar ese taponamiento. O ha sido muy superficial, lo hemos hecho, por ejemplo, hasta acá, imagínense, y el punto de sangrado era por acá, y por eso es que sigue sangrando, o quizás
no hemos colocado lo suficiente, ¿no? Está muy suelto el tapón, entonces tratamos de aplastarlo un poquito más, dejar un poquito más compresivo y poner otra mecha más, ¿no? Hasta que el taponamiento sea exitoso. Luego volvemos a revisar al paciente con el bajalenguas y vemos si es que ya esto paró. Si ya paró, ahí lo dejamos y el paciente se va con su tapón. Obviamente aquí lo vamos a fijar, lo podemos poner un esparadrapo por acá para fijarlo, para que esto no se mueva mucho. Ahora, ¿qué va a pasar con el paciente? El paciente, esto se va a llenar de moco y el moco se va a combinar con la sangre que ha habido, ¿no? Entonces, eso va a ir como un poco de goteo nasal, que el paciente va a pensar que está volviendo a sangrar, pero eso es lo normal que pase, ¿no? No es un sangrado activo que va a empezar a gotear, sino va a ser como un resto más o menos entre rojo y amarillento, ¿no? Que va a ser como le dicen un lavado de carne, medio rosado, eso es normal. Lo que hacemos nosotros es, le colocamos una gasa y un esparadrapo, que le llamamos bigotera, y con eso va a estar. Al segundo o tercer día le retiramos eso, le retiramos los tapones y eso cede, ¿no es cierto? Tratamos de cuando sacamos, buscamos puntos de sangrado, si no lo ubicamos, observación, lo dejamos. ¿Tienen una pregunta hasta ahí? La hemorragia puede pasar, o sea, puede ya dejar de sangrar después de este taponamiento o siempre después al segundo día se tiene que hacer una cauterización. No, normalmente suele pasar. En ese momento, como se está haciendo una compresión del vaso, suele ceder en ese momento el sangrado. Entonces, si es, no en todos los pacientes vas a ver vaso. O sea, normalmente cuando ves vaso es o por una causa anterior, local, pero si tienes causas generales, las causas generales normalmente sí te van a dar un sangrado de toda la mucosa. Entonces ahí ya no vas a ver punto. Entonces, tú le haces el taponamiento anterior y le dices o buscas alguna enfermedad. Si ya tiene una enfermedad, un antecedente conocido, ves si está compensado o no. Si no está compensado, lo tiene que compensar. Muy aparte del taponamiento. Entonces, el taponamiento lo dejas 3 días. Lo normal es de 2 a 3 días, ¿no es cierto? Si tiene algún antecedente, que se corrige el antecedente, máximo se puede quedar 7 días ese tapón. Por ejemplo, si es un paciente anticoagulado que le has hecho un taponamiento anterior y ha cedido, y está con, por ejemplo, un INR de 3, un INR de 3.5, tiene que verlo el hematólogo o el médico internista para poder controlar bien eso, ¿no? Porque sabemos que si nosotros retiramos y se encuentra anticoagulado y hemos, por ejemplo, dañado un poco el cornete o un poco el septum, se ha desgarrado, nosotros al sacar puede volver a tener un sangrado, ¿no? Entonces siempre hay que tener algunas consideraciones con este paciente, ¿no? No siempre se va a ver el punto de sangrado. Normalmente el taponamiento anterior se hace cuando no se ve punto de sangrado. ¿Alguna otra pregunta más? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Todo bien entonces? Doctor, en una fosa nasal, ¿cuántas veces se puede hacer una cauterización eléctrica? ¿Cuántas veces se puede hacer una cauterización eléctrica? Las veces que sean necesarias. Normalmente en una sola cauterización tienden a ceder casi todos los vasos que causan la epistaxis. Pero si no cede, hay que volver a cauterizar. De repente se ha cauterizado muy superficial. Entonces hay que volver a hacer una cauterización eléctrica. Pero eso es muy raro. Normalmente con una sola basta. Porque como es localizado, es bien visto, se hace una buena cauterización. Ahora van a ver algunas literaturas o algunos videos donde el taponamiento lo empiezan desde el techo hacia abajo. Eso solamente se recomienda si es que se ve que está cayendo el punto de sangrado desde aquí, cuando sospechamos que viene la arteria adenoidal anterior que está por acá. Entonces, cuando sucede eso, sí, empiezan desde arriba y van bajando, ¿no? O por ejemplo, cuando le hacemos una reducción de fractura de huesos propios, sabemos que cuando hay una fractura hay sangrados. Entonces, el sangrado es de acá arriba. Entonces, nosotros colocamos un taponamiento de arriba hacia abajo, pero es bien anterior, tratando de hacer dos cosas. Uno, parar el sangrado al momento de hacer la reducción. Y dos, para poder levantar esto, que haga un poco más de soporte y que no caiga lo que se ha hecho la reducción. Tenemos diferentes tipos de taponamientos. Los taponamientos Doctor, clásicos que son con gasas, las gasas normales, furacinados. Hay otros tipos que están hechos, por ejemplo, de material
que cuando le ponemos un poquito de cloruro de sodio o agua destilada se van a hinchar, ¿no? Son materiales esponjosos. Nosotros lo colocamos a nivel del cornete inferior y le irrigamos solución salina y estos van a adoptar la forma ya de la nariz, ¿no? Y hay otros como el Merocel que van a tener como un tubito para que el paciente pueda respirar. Le colocan eso, le irrigan y esto se hincha, ¿no? Y el paciente en teoría va a respirar por aquí, va a pasar el aire. Pero no siempre sucede porque cuando hay un sangrado, el sangrado va a caer por acá y va a tapar esto. Entonces no son muy prácticos en la vida cotidiana, estos Merocel. Se tapa esto y se acabó, ya no pueden respirar. Y bueno, un taponamiento nasal posterior, como les había dicho, es un poquito más invasivo. Hay diferentes técnicas. Como vemos acá, este es con una sonda Foley, donde inflamos el CAF en 10 a 12 cc y prácticamente se enclava en la coana. Y este de acá se complementa con un taponamiento nasal anterior, ¿no? Para que no pueda haber algún desplazamiento anterior del sangrado, ¿no? Ahora, hay otro método que es amarrando unas gasas, se hace como una torunda para que entre acá al cabo. Y entonces con una sonda se ingresa, se saca por la boca esa sondita y estos cabos se amarran a esta sonda. Y luego se tracciona todo. Entonces todo eso va a hacer que esto de aquí entre por la boca y se vaya directo hacia el cabo, ¿no? Cuando nosotros traccionamos, así como ven acá, y lo reacomodamos con el dedo. Entonces, como ya se imaginarán, esto es bien traumático para el paciente siente que se ahoga en ese momento cuando estamos haciendo justo esta maniobra, la letra D, el paciente siente que se está ahogando y a veces no nos puede colaborar, hay que tener bastante cuidado porque algunos pacientes incluso pueden llegar a cerrar su boca o a morder. Y una vez que ya lo tenemos ahí, podemos complementar con un taponamiento anterior y fijamos, ¿no? Fijamos esta bandita de acá, lo fijamos aquí, y fijamos también esto de acá, que se le pone normalmente una gasita acá afuera para que no lesione la columela. Como lo vamos a amarrar y está un poco a tensión, tenemos que tener un soporte acá, porque si no vamos a tener complicaciones como vamos a ver más adelante. Y por último, hay sonditas que son un poco más especiales para un sangrado posterior, como por ejemplo esta sonda que tiene doble globo, un globo posterior y un globo anterior que va a ser el de taponamiento anterior, ¿no? Pero estos actualmente nosotros no lo usamos al menos porque el seguro no nos da esto, tenemos solo la sonda Foley que nos cogemos de urología, una sonda Foley que tenga capacidad de 30-50 cc más o menos, para poder usarlo en caso el sangrado no pare, le podemos subir a 15 cc, le podemos subir a 20 cc, en cambio hay otras sondas que solo tienen hasta 15 ml, ¿no? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Si no, vemos el video de cómo se hacen los taponamientos posteriores. ¿Todo bien con el taponamiento posterior? Siempre la sonda va a ser por la boca ingresada, ¿no? La sonda ingresa por la nariz, mira. Ah, La sonda ya, y ingresa por la por la boca, ¿qué nariz es? y tenemos que nosotros ver por la boca hasta este punto, mira. Nosotros hasta qué punto tenemos que meter la sonda. Tenemos que meter la sonda hasta que veamos la punta, la veamos nosotros por la orofaringe. Una vez que la hemos visto por la orofaringe, insuflamos los 10 cc. Y una vez que insuflemos los 10 cc, vamos jalando. Lo vamos jalando hasta que haga una tracción, o sea, hasta que ya no podamos jalar. Quiere decir que a ese nivel está. A ese nivel ya quedó, ya se impactó en el cabo. Entonces ahí, cuando ya está impactado en el cabum, nosotros tenemos que mantener la presión acá, porque si nosotros soltamos, esto de nuevo se va a caer y se va a caer al orofaringe. Entonces esta sonda tiene que estar bien fijada. Nos ha pasado un par de veces que nosotros hemos terminado de hacer el taponamiento posterior, hemos fijado la sonda así, le hemos puesto bastantes esparadrapos, gasas, lo hemos fijado muy bien, y al momento de la limpieza, por ejemplo, es un paciente de medicina interna, ¿no? Entonces la enfermera, por ayudar, ¿no es cierto?, le quiere cambiar todo este parche, ¿no? Y al momento de cambiarle, le suelta y esto cae. Y el paciente se ahoga, pues, porque todo esto cae a la orofaringe, está tapando toda la vía aérea, ¿no? Entonces hay pacientes que incluso han desaturado por estas maniobras, ¿no? Entonces esto tiene que tener una tracción constante. Por eso, un taponamiento posterior se hace con 2 personas, no se puede hacer de una, porque uno tiene que traccionar, el otro tiene que insuflar y estar poniendo el taponamiento, ¿no? Es un proceso un poquito más invasivo. ¿Alguna otra pregunta? Vemos el video.
Vamos a ver. Este creo que es. Más o menos por acá. Estas son las mechas furacinadas. Ya, miren, ese es el taponamiento nasal con una sonda, ¿ves? Ese es con el tapón en cabo. Normalmente ingresan por la nariz, cuando lo ven en la orofaringe ya lo jalan por la boca, lo jalan y lo sacan, ¿no es cierto? Este no es con el globo, este es con la gasa. Ahí preparan la gasita, el tapón, con sus dos vértices, y amarran uno de ellos a la punta. Y ahí empieza la tracción, ¿no? Lo van jalando, lo van introduciendo, poco a poco a la cavidad oral. Como ven, con el dedo se trata de posicionar bien y se tracciona fuerte, para que ahí se enclave en el cabo. Una vez que está a tensión, un ayudante va a hacer toda la tracción y el otro va a colocar el taponamiento anterior, ¿no? Con las gasas. Esas son gasas furacinadas, por eso se ven amarillas. Una vez terminado, se coloca una gasita para que no dañe la columela, para que no dañe la piel de la nariz. Y se hace una fijación externa. Y se fijan ambos cabos, ¿no? Algunos solo fijan un cabo y el otro lo cortan o lo dejan, pero a veces es un poco incómodo para el paciente tener eso en la boca o tenerlo en la orofaringe, ¿no? Ese es uno de los taponamientos. Al momento del retiro del taponamiento, igual, se trata de mantener la presión y se jala por los dos cabos, ¿no? Ahí lo están soltando porque es un diagrama, ¿no? Pero en realidad si tú sueltas acá, esto se va a caer. Entonces, se mantiene primero la tensión en ambos y luego se jala uno. Y se suelta el otro. Y ahí va a caer. Y luego se saca el taponamiento anterior. Si tienen alguna pregunta, me avisan. Y esa es con la sonda Foley. Se introduce la sonda hasta verlo en la orofaringe. Ahí ellos lo están probando ahí. Porque no es ideal inflarlo fuera de la cavidad oral. Entonces es suficiente con verlo aquí, en la orofaringe. Empezamos a insuflar y cuando insuflemos ya lo colocamos hacia atrás. Entonces esos son los tipos de taponamientos que hay, ¿no? Y esto de acá es ya una ligadura, ¿no? De la arteria esfenopalatina. Esto ya esa es otra cosa. Y estos son los instrumentos que normalmente se utilizan, ¿no? Siempre hay que tener todo a la mano antes de hacer cualquier procedimiento, porque si nos falta algo en ese momento cuando nosotros ya estamos manipulando las fosas nasales pueden suceder cualquier cosa, puede empezar a sangrar, a resangrar, si ya estaba controlado la epistaxis y nosotros manipulamos, podemos volver a hacer que sangre bastante, entonces ahí tenemos que tener toda la mano, no nos vamos a poner a buscar porque el paciente se va a chocar en cualquier momento, ¿no?
¿Hay alguna pregunta hasta ahí? ¿O pasamos? ¿Todo bien? Igual ese taponamiento posterior es de 2 a 3 días y máximo en paciente coagulado 7 días, ¿o no? En el taponamiento posterior, normalmente es de 3 a 5 días, el posterior. Lo que hacemos nosotros en la práctica diaria, nosotros hacemos con la sonda. Nosotros hacemos con la sonda. Y nosotros a partir del tercer día o del segundo día ya vamos desinflando poco a poco esto. Si por ejemplo estaba en 15 cc o en 12 cc, le vamos quitando, digamos, de 5 cc un día, 5 cc el otro, y al último le retiramos 5 cc y ya sacamos la sonda, ¿no? Entonces ahí ya van pasando día 3, día 4, día 5 ya retiramos todo, ¿no? Y cuando sale esto, ya sale el taponamiento anterior también. Entonces un promedio, el taponamiento posterior, 5 días. Y el taponamiento anterior, un promedio, 2 a 3 días en el anterior. ¿Ya? Ahora, cuando nosotros sabemos alguna causa probable de sangrado posterior, nosotros dejamos un día con el tapón y luego entramos a sala a una revisión. Y ahí en sala quitamos el tapón y hacemos la cauterización directamente. Cuando el paciente sabemos que no tiene algún factor de riesgo como alguna enfermedad hematológica, no está anticoagulado, no es un paciente renal crónico en hemodiálisis, o sea, que no tiene factores como para que solamente sea toda la mucosa, porque si es toda la mucosa, no sirve mucho la cauterización eléctrica, sino el manejo de la enfermedad de fondo, la compensación de la enfermedad de fondo. ¿Qué complicaciones podemos tener? Este es el principal, miren. Si hacemos una fijación muy a tensión, vamos a dañar la columela y podemos generar necrosis tisular a este nivel. Y por ende, generación de costras, infecciones, etc. Cuando nosotros colocamos un taponamiento anterior, siempre hay que avisarle al paciente. Como estamos tapando los meatos, incluyendo el meato inferior, el paciente va a tener lagrimeo. Eso es normal. No es nada raro. Es bien frecuente que el paciente tenga lagrimeo. ¿Qué otra cosa va a tener? Como va a ser un taponamiento que va a irse hasta atrás, sobre todo en los posteriores, va a tener una disfunción tubaria que va a ser intermitente, ¿no? Entonces va a sentir que los oídos se le van a tapar. Los oídos se tapan, se destapan, etcétera, ¿no? Como vas a tapar el meato medio, va a haber una obstrucción del complejo osteomeatal, entonces puede haber un aumento de secreciones a ese nivel. Por ende, siempre que coloquen un taponamiento posterior, hay que cubrirlo con antibiótico. ¿Qué más puede formar un taponamiento? Sinequias intranasales. Como es un lugar que ya se está volviendo cruento porque estamos manipulándolo, al final el tejido inflamatorio y luego el tejido fibroso va a generar que se hayan comunicaciones, por ejemplo, del septum con el cornete, ¿no? Una sinequia, que es como una adherencia fibrosa. Y esas adherencias fibrosas se van a traducir en una alteración del flujo. Entonces, cuando hay una alteración del flujo, el paciente va a sentir que no pasa correctamente el aire, ¿no? Dolor y edema del paladar, sobre todo en los taponamientos posteriores, porque vamos a apoyarnos en el paladar. Como vamos a jalar al cabo, digamos, este es el cabo, acá tenemos el tapón, y este va a ser el paladar blando y la úvula. Entonces vamos a ver por la orofaringe que el paladar no va a estar así, no va a estar cóncavo, va a estar un poquito plano o incluso convexo. Entonces eso va a generar bastante dolor en el paciente. Obviamente va a tener dificultad para pasar los alimentos, justamente por los músculos faringeos que van a estar comprometidos. Apneas obstructivas, el paciente no va a poder respirar por su nariz, le vamos a tener que indicar que duerma en 45 grados o que duerma hasta casi semisentado. Esto ya hemos visto, necrosis de columnela o necrosis septal por la compresión. Si tenemos un taponamiento muy compresivo y lo dejamos más de 3 días, podemos generar que se empiece a ver zonas de necrosis septal, ¿no? Por compresión. Bacteriemia y sepsis si es que no cubrimos con antibióticos. ¿Alguna pregunta hasta ahí con epistaxis? ¿Alguien tiene alguna duda de cómo manejar un epistaxis? ¿Nadie tiene dudas? ¿Ha quedado claro? ¿Tienen muchas dudas? Doctor, una pregunta. ¿Y si encontramos esos materiales en el serum, como el nitrato de plata, o eso se hace preferencia?
Ok. Mira, lo que vas a encontrar en el serum es la gasa, vas a encontrar de repente la lidocaína, porque con eso se hacen bastantes procedimientos, lidocaína con epinefrina, alguna pinza, pero no vas a encontrar nada más. O sea, nada especializado como por ejemplo bayoneta, frontoluz, nitrato de plata lo puedes llevar de otros lugares. O sea, eso normalmente no hay en los servicios de atención básica, ¿no? El nitrato de plata sí no hay. Eso hay que llevar. ¿Qué otra cosa más no hay de los insumos? Baja lengua sí hay. No va a haber aspirador, no va a haber. El furacin sí lo pueden conseguir, ¿no? El furacin sí se puede conseguir. A una gasita normal de 10 por 10 lo divides a la mitad y lo estiras, ¿no? Lo estiras todo lo que dé. Y eso lo puedes usar. Lo remojas en cloruro, le echas furacin y con eso puedes hacer el taponamiento tranquilamente, ¿no? Con una pincita, con una bayoneta puedes hacer el taponamiento anterior. Con eso es suficiente. Y al menos que te alumbren, porque eso sí, hay que ver. Para hacer un taponamiento hay que ver. Tenemos la fosa nasal, tenemos las fosas nasales, y si nosotros hacemos un tapón a oscuras, lo primero que vamos a hacer es darle a los cornetes. Entonces, si damos a los cornetes, vamos a empeorar el sangrado, porque vamos a generar lesión de los cornetes, que ya sabemos que son altamente vascularizados. Entonces, un truco es que si de perfil el aire entra así, la fosa nasal es así, tenemos que ubicarnos el, toda la mecha, tenemos que ponerlo pegado al septum, al tabique, bien pegado al tabique y bien pegado al piso. O sea, en esta dirección, en horizontal. No hay que meterle el taponamiento así, sino el taponamiento horizontal y pegado al tabique, hasta el fondo. O sea, midan más o menos, calculen unos 7 centímetros, unos 8 centímetros, más o menos, ¿no? Que van metiendo la bayoneta hasta el fondo. Una vez que hacen eso, retiran solamente la bayoneta, retiran la pinza y cogen otro poco, aplastan esto y vuelven a poner. Por eso es siempre mirando, porque como ustedes van a ver, se empieza a colocar aquí primero. Aquí. Ustedes aplastan un poco y vuelven a colocar aquí. Y cuando ustedes ven, van a evitar lastimar el cornete inferior. Luego van poniendo así. Y así se va colocando, poco a poco. Normalmente en el techo ya no es tan profundo, ¿no? Los 5 centímetros, hasta que esté todo tapado. Ahora, ¿cuándo es conveniente hacer un taponamiento bilateral y cuándo se hace un taponamiento unilateral? Un taponamiento unilateral se hace cuando el sangrado no es muy profuso, es un sangrado anterior, unilateral también. Cuando es un sangrado en napa bilateral, es un paciente que tiene antecedentes, siempre se tiene que hacer un taponamiento bilateral, siempre. En la gran mayoría de casos hacemos bilateral, ya que también acuérdense que el cartílago septal tiende a ceder. Entonces, cuando hacemos taponamiento de un lado, como está comprimiendo, desplazamos el septum. El septum cede y al ceder creamos otro espacio y hacemos que esto también no sea tan compresivo. Entonces hacemos que el sangrado pueda continuar. Entonces, para evitar esto, nosotros hacemos como un tipo de ferulización, ¿no? O sea, comprimimos acá y comprimimos acá. Y eso va a hacer que el septum se mantenga firme y también ayuda en la compresión. Entonces, en la gran mayoría, para asegurarnos, nosotros hacemos taponamiento bilateral. Así nos diga que está sangrando de un solo lado. Si es un sangrado regular o importante, siempre se va a hacer un taponamiento bilateral anterior. ¿Está bien? ¿Alguna duda? ¿Pasamos al otro tema? Eso es cuando hay hemorragia en Napa. ¿En qué localización o cualquier El sangrado en napa puede ser de cualquier lugar. Puede ser del cornete, puede ser a nivel de las colas, puede ser en el septum, el área 4 o el área 5. O sea, no, uno ve que está sangrando de todos lados, o sea, no lo puede identificar bien. Y aparte, acuérdense que solamente con la rinoscopía anterior van a ver esta zona de acá, no se va a ver todo. Entonces, si no ven el vaso, mejor hagan un taponamiento de frente. No se hagan problemas. No traten de buscar siempre el vaso. Cuando se ve el vaso, normalmente es cuando está aquí adelante. En esta zona siempre se va a ver el vaso, cuando es aquí. Y entonces ahí es más localizado, es más autolimitado, es más fácil de ubicarlo, ¿no? Y ahí sí, si ven el vaso y lo ven y lo controlan su sangrado, pueden cauterizarlo en primeras.
Bueno, ahora sí, pasando rápidamente vamos a hablar de estas dos patologías. La primera es traumatismo de los huesos nasales. Como ven, dentro de todos los traumatismos faciales, este va a corresponder al 50% de las fracturas faciales, ¿no? Va a ser el más frecuente. ¿Por qué? Porque la nariz está ubicada en una zona central y es una prominencia, ¿no? Facial. Entonces, y los huesos nasales son delgados, tienen un grosor de 0.5 milímetros aproximadamente, ¿no? De 0.2 a 0.5. Ya en adultos crece un poquito más hasta 0.8. Entonces, los huesos nasales normalmente van a tener un vértice que es más delgado y una base que va a ser más gruesa, ¿no? Entonces, la mayoría de ellos se fracturan en el tercio distal. Cuando son en niños, en los niños, como todavía va a ser un poquito más cartilaginoso, en los niños se va a hacer como en toda fractura, ¿no es cierto? En tallo verde, que va a ser como una distensión así. Pero luego no va a tener una fractura, sino que va a ser una pseudofractura y de ahí va a regresar a su posición normal. Entonces, la mayoría de niños cuando se golpean, la gran mayoría no tienen fracturas. Pero cuando ya ven este trazo es un hundimiento y este trazo ya es una lateralización. Nosotros tenemos dos tipos de impactos, ¿no? Un impacto frontal que va a generar hundimiento, como ven acá, y un impacto lateral que va a generar una desviación. Y esta desviación puede generar una fractura del tabique nasal o puede generar fractura de los huesos propios. Y dentro de estos, unas fracturas que puedan ser conminutas, o sea, varios trozos, varias piezas de la fractura, o que sean localizadas, ¿no es cierto? Entonces, lo básico es la inervación externa de la nariz, ¿no? Entonces, vamos a ver que estas ramas van a ser las más importantes, el nervio tanto infratroquear como el supratroquear, que van a inervar esta zona del dorso y van a inervar a la base de la nariz. El nervio infraorbitario, este nervio es bien importante porque va a irse hacia el ala nasal y va hacia las paredes laterales. Y la rama externa de la arteria etmoidal anterior, que como bien saben, esta arteria etmoidal anterior se va a superficializar, o sea, va a estar en principio en la fosa nasal y luego sale a través de esta parte lateral de la nariz y va a inervar a la zona de la suprapunta y la punta y el ala nasal. Entonces, estos son puntos de bloqueo para poder nosotros hacer una reducción de fractura, ¿no? Entonces, a más o menos 1,5 centímetros del reborde ocular, vamos a encontrar el nervio infraorbitario, ¿no? Aquí se coloca la anestesia. Luego vamos a esta rama externa y colocamos también acá más o menos 0.5 cc de lidocaína. Vamos a las ramas infratroqueares, que va a ser más o menos del canto medial a un 0.5 centímetros más medial a este, y el nervio supratroquear, que va a estar justamente por debajo de la cabeza de la ceja. Entonces estos son puntos muy importantes porque nosotros bloqueamos estos puntos, incluso a veces le ponemos un punto acá más para el labial, y con esto vamos a lograr una anestesia casi completa, porque nosotros lo complementamos con una anestesia también interna para poder hacer las reducciones. Bueno, el trauma facial ya vimos que lo más frecuente es la fractura de huesos propios. El trauma facial lo dividimos entre bajo impacto y alto impacto, ¿no? En el bajo impacto tenemos la fractura de huesos propios. Eso sí, siempre. Huesos propios no necesita un alto impacto. Por ejemplo, nosotros nos resbalamos y nos golpeamos en una mesa, nos golpeamos en el suelo, etcétera, y eso va a generar que nos pueda dar una fractura de huesos propios. ¿Qué otra cosa nos va a dar un bajo impacto? Un hematoma septal por un traumatismo. Ha sido un golpe que nos ha lesionado el tabique, el pericondrio, y se va a generar un hematoma, ¿no? Un hematoma septal. Y las lesiones de alto impacto, de alta velocidad, normalmente se dividen en el tercio superior, en el tercio medio y en el tercio inferior de la cara, ¿no? La cara se divide en 3 tercios. Esos son los 3 tercios. Entonces, dentro del tercio medio tenemos estas fracturas de Lefort. Tenemos el Lefort 1, que va a ser justamente a este nivel, que no va a ser justo por debajo de la base nasal, a nivel del maxilar superior. El Lefort 2, donde vamos a tener que viene de la sutura frontonasal y que va a bordear el globo, la parte orbitaria, y se va a ir al maxilar superior. Y el tercero, que ya va a comprometer la órbita, puede incluso generar lesiones nerviosas y se va a ir hacia el zigoma, ¿no? Y va a generar una lesión tanto del tercio medio como del tercio superior también, ¿no? Ahora, las fracturas cigomáticas son en segundo lugar.
Un blowout es una dehiscencia traumática del piso de la órbita que va a generar digamos, una extravasación de la grasa o del contenido orbitario, ¿no? Y que puede acá haber atrapamiento de los músculos, sobre todo del recto inferior. Y por último, una fractura maxilar, ¿no? Esos son los tipos de trauma facial. Pero vamos a abocarnos en la fractura de huesos propios de la nariz. Como ya vimos, un golpe frontal genera un hundimiento, que va a ser este, por ejemplo, mire, vemos este hundimiento de acá. Y cuando hay un mecanismo lateral, va a haber un desplazamiento, ¿no? Esto se llama laterorrinea, una laterorrinea en el paciente, donde vamos a ver que el punto nasofrontal y la punta nasal van a tener un recorrido más tortuoso, ¿no? Y como vemos aquí, se refleja en la radiografía, en la tomografía, ¿no? Entonces, la mayoría es múltiple. Por ejemplo, pacientes que han sufrido asaltos o han sido golpeados, etcétera, generan un mecanismo múltiple, ¿no? No solamente lateral, sino frontal, ¿no? Un frontal, por ejemplo, un paciente que estaba jugando un partido y le tiraron un cabezazo, ¿no? O un paciente que está en boxeo y le tiran un golpe frontal, ¿no? Entonces, esos pacientes van a tener más que nada un hundimiento. ¿Y qué hacer con estos pacientes, no? Si tienen una lateralización, normalmente hay una maniobra que nosotros hacemos, que es presionar esta zona de aquí y esta zona la presionamos hacia abajo. Y lo que vamos a lograr es que si hacemos esta maniobra, o sea, presionamos y nos vamos hacia arriba y esta presionamos y nos vamos hacia abajo, vamos a hacer que estos huesos vayan y se reacomoden, o sea, los centralizamos. ¿Por qué podemos centralizarlo? Porque la fractura, acuérdense, los huesos van a estar con su periósteo alrededor y van a tener su tejido conectivo. Entonces no van a ser piezas muy sueltas que digamos, sino que van a estar todavía entre su periósteo y van a estar entre el tejido conectivo, ¿no? Y también van a estar ligados a los cartílagos alares superiores, ¿no? Entonces vamos a poder nosotros moviendo todo esto, vamos a mover el armazón y lo vamos a devolver a su sitio. En cambio, en el hundimiento, nosotros en el hundimiento tenemos que de manera interna introducir, digamos, un instrumento plano, largo, que puede ser, por ejemplo, si no tenemos en el CERUMS un mango de bisturí, podemos introducirlo acá, lo, lo situamos a nivel del punto donde nosotros palpamos el hundimiento y hacemos una maniobra como prendiendo, no sé si han visto, encendiendo un carro, que hacemos un movimiento así o un movimiento así y vamos a levantar. Lo levantamos y va a sonar. Una vez que suena, normalmente se mueven estas estructuras y va a haber un poco de sangrado en el paciente, ¿no? Ahí nosotros colocamos un taponamiento localizado en esa zona que nos va a servir tanto de soporte como para parar el sangrado. Y este taponamiento sí puede estar un día, máximo 2 días en este taponamiento. Un punto clave siempre en un traumatismo es descartar esto, un hematoma septal. Como ya saben, el hematoma septal se genera del cartílago y que desplaza el pericondrio. Y al desplazar el pericondrio va a quitarle la vascularización a este tabique y puede generar a la larga una perforación septal por reabsorción del cartílago. Entonces, normalmente lo vamos a ver así, bilateral, un hematoma septal. Y este hematoma septal se tiene que drenar. Se hace un corte así como una circunferencia y tienen dos opciones, ¿no? O lo aspiran o lo drenan por presión, ¿no? Con un instrumento van presionando en esta zona de acá hasta que drene todo, ¿no? Normalmente van a drenar coágulos, es como si fuera como un hematoma, ¿no? Van a drenar coágulos y al final se le pone una mecha compresiva, ¿no? Cuando el hematoma septal, que es lo más normal, es bilateral, se le tiene que colocar un taponamiento bilateral para hacer compresión, ¿no? Porque esto va a volver a la residuo. Si nosotros solamente drenamos y lo dejamos así, esto se va a volver a llenar. Entonces tenemos que ferulizarlo. ¿Alguna pregunta hasta aquí en el mecanismo? ¿Quieren ver un video de reducir una fractura? Sí, Doc, el videito. A ver.
and muscle have been removed. The cartilage is in light blue. The bone is what's left over after the cartilage has been removed. Entonces la nariz se divide en 3 tercios, ¿no? El tercio superior es el tercio óseo. Entonces, lo primero es la inspección. En la inspección vamos a ver si el paciente tiene laterorrinea o no tiene laterorrinea. Y si tiene hundimiento o no tiene hundimiento, ¿no? Normalmente, el paciente, como tiene un trauma facial, va a venir con edema, ¿no? Puede venir con edema de dorso, edema bipalpebral, edema en el tercio medio facial, etcétera. Entonces va a venir un paciente que a la palpación va a ser un poquito más difícil, ¿no? Pero se va a tratar de palpar en segunda instancia, ¿no? En la palpación consta de primero palpar el dorso nasal y luego las paredes laterales, ¿no? Cuando ustedes palpan el dorso, primero le pasan el dedo por aquí y van a sentir algún desnivel. Si sienten algún desnivel, que lo normal es acá en el tercio distal, se van a ver que cuando pasan el dedo, acá se va a hundir. De ahí ven que hay un hundimiento. Y luego las paredes laterales. Las paredes laterales van a palpar hacia abajo y así. Así y así. Y palpándolo, se ve el cursor, ¿no? Sí se ve el cursor. Ya, entonces van a palpar así y van a palpar así en esta forma. Y entonces aquí se van a ver escalones cuando hay hundimientos. Se van a ver escalones, que puede ser un escalón acá o un escalón acá. Cuando se rompe, aquí, normalmente se siente el hundimiento, como un escalón. Lo normal es que no se sienta nada, que se siente una continuidad lisa. Esa es la lidocaína que les decía. Ahí, primero infraorbitario, ahí infratroclear. Infraorbitario izquierdo. Infratroclear. Algunos no infiltran el supratroclear, o sea, acá. Algunos no infiltran el supratroclear porque mencionan que su inervación es muy superior a la fractura. Otros sí, sí lo hacen porque hay una ramita que a veces los comunica entre ambas y genera acá una sensibilidad mayor. Y ahí del nervio del labial superior que viene así, de la rama del facial, viene así y se mete por la columela. Otros ponen igual anestesia interna también. Unos lo ponen con algodones embebidos en lidocaína, otros ponen en spray directamente. Ahí tienen descongestionantes, oximetazolina, que es un alfa-adrenérgico. Y ahí se coloca, cuando hay un hundimiento se coloca esto, se sigue, se palpa en la dirección que está yendo, se palpa a nivel del hundimiento. Esto tiene que llegar hasta el hundimiento, o sea, hasta acá más o menos, para poder levantarlo, ¿no? Entonces se hace el movimiento hacia arriba y hacia afuera. Hacia arriba y hacia afuera para tratar de darle esa forma piramidal, ¿no? Y ahí le ponen ese taponamiento, ¿no? Ellos están usando el espongiostan. Y lo fijan. Luego se le pone una pequeña ferulización. Hay que darle estabilidad a la nariz. Evitar que le toquen, que se manipulen esa zona. Y le pueden poner una férula de yeso o le pueden poner una ferulización. Y esa ferulización se refuerza con un esparadrapo.
Ahora, este taponamiento normalmente que nosotros hacemos, lo sacamos a los 2 días y el yeso sí tiene que estar por lo menos una semana para el retiro. ¿Alguna duda hasta ahí? ¿Tienen alguna duda hasta ahí o pasamos a cuerpos extraños? Doctor, ¿y en cuánto tiempo se le quita la fertilización de la nariz? A la semana. A la semana de ponerle el yeso se le retira. Ahora, los pacientes que han tenido fracturas y se reducen las fracturas, o por ejemplo pacientes que se les hace rinoplastías que inevitablemente fracturamos aquí y aquí en los laterales para poder reacomodarlo, en estos pacientes les pedimos que no tienen que usar lentes, al menos unas 3 semanas o un mes entero. Porque cuando uno se coloca lentes, lo primero que va a hacer es hundirlo, y lo segundo es que va a generar mayor sensibilidad de la piel en esta zona, y el paciente va a sufrir de dolores y molestias constantes. Ya. Entonces, pasamos a cuerpos extraños en la nariz. Los cuerpos extraños los podemos dividir en dos, ¿no es cierto? Primero, a ver, voy a ver si tengo aquí. Si son animados o si son inanimados. Animados ya sabemos que pueden ser cualquier insecto que se meta o alguna miasis en pacientes que son pacientes que tienen un cáncer avanzado, pacientes que eh, se han desahuciado, etcétera, que es muy raro. Yo nunca he visto una miasis, la verdad. Y dentro de los inanimados, tenemos que dividirlo en metálicos y no metálicos. Esto es importantísimo, ya que los metálicos generan una reacción alcalina y una necrosis a nivel septal y a nivel de las paredes que choque. Entonces, por ejemplo, esta es una pila que se ha metido un niño, y esta pila, miren el daño que está generando por la sustancia alcalina que está eliminando de a pocos y que se junta con la secreción. Entonces, como este moco junto con la pila va discurriendo a través hacia la nasofaringe, va generando toda una lesión. Y esta pila de acá, a la manera que se va sulfatando, va adheriéndose a las paredes. Entonces, mientras más tiempo pase esta pila, aparte de que más daño hace, más se adhiere y es más difícil su extracción. Entonces, esta pila se tiene que sacar inmediatamente, ¿no? La pila. Una pila de reloj, una batería. Ahora, tenemos los no metálicos, también los podemos subdividir en vegetales y no vegetales. Y dentro de los vegetales, a la cabeza tenemos las semillas. Estas semillas se tienen que retirar automáticamente porque tienden a crecer con el moco. Y los no vegetales ya tenemos las cuencas, el tecnopor, las bolitas y todo lo demás, ¿no? Por ejemplo, acá vemos una bolita de plástico que se metió el paciente, un niño normalmente, niños o pacientes que tienen algún trastorno psiquiátrico, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer con estos pacientitos? Lo primero es que en el tiempo de enfermedad nos va a decir, por ejemplo, si la mamá no se ha dado cuenta, el paciente va a venir por una, como ya saben, rinorrea purulenta unilateral, ¿no? Rinorrea purulenta unilateral en niños, cuerpos extraños. Ahora, el paciente puede referir que ha tenido epistaxis, pero esto es un poquito más raro, o que se lo ha introducido más. Lo normal es que el paciente o la mamá intente sacarlo con una pinza y termine metiéndolo más, ¿no? Y ahí es cuando van a ir al consultorio a decirles, ¿no? A pedir ayuda. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Primero es que si son objetos redondos, no hay que sacarlo con pinzas porque esto va a hacer que podamos nosotros al intentar sacar, lo podemos meter más. Entonces aquí lo ideal es con una curetita angulada, nosotros pasamos por el borde superior, imaginemos que ese es el objeto extraño, pasamos por el borde superior y lo arrastramos. Una vez que ya estamos por detrás y por abajo, ya nosotros traccionamos y lo sacamos, ¿no? Ya podemos sacar el objeto extraño. Por ejemplo, aquí tengo otro video que no lo he podido introducir, que es este de aquí. De cómo remover, ¿no?
A ver. En este caso lo hacen con un espéculo nasal. Ese espéculo nasal es oriental. Es otro tipo de espéculos nasales. Cuando son niños, a veces el espéculo les genera mucho disconfort. Entonces solamente le levantamos la punta y con eso ya en los niños podemos ver la fosa nasal. Por si no, por si no tienen espéculo, por si no desean usar espéculo en ellos, ¿no? Algunos dicen que usar espéculos para cuerpos extraños disminuye el, el diámetro, ¿no? Para sacar el cuerpo extraño. Ahora miren, se tiene que ir por arriba hasta llegar hacia atrás y luego jalarlo, ¿no? El cuerpo extraño, cuando es visible. Si no es visible, si está a esta altura y el paciente no colabora, no se deja, ya tiene que ser referido para poder sacarlo en sala de operaciones, ¿no? Y en sala de operaciones lo podemos retirar con suma facilidad porque el paciente está dormido. Ahora, ¿qué otras opciones tenemos para retiro de cuerpos extraños? Algunos han intentado, por ejemplo, con lavados nasales, pero con el riesgo de que con el lavado caiga hacia la vía aérea superior, ¿no? Por la boca, lo puede botar por la boca o se lo puede deglutir, ¿no? Con lavados nasales. ¿Qué otra opción tenemos? Algunos usan algunas perillas de aspiración. Entonces, con esas perillas tratan de hacer presión negativa para que el objeto se vaya haciendo lo más anterior posible y de ahí sacarlo con una pinza. ¿Qué otra opción tenemos? Por ejemplo, que el paciente, si es que ya colabora, taparle una fosa nasal y que sople por la otra, o sea, que expulse por la otra. Y hacemos también una presión de exhalación para que pueda salir el cuerpo extraño, ¿no? O sea, son diferentes técnicas, pero la técnica más efectiva es viéndolo directamente y sacándolo con un instrumental, ¿no? Que normalmente es con una cureta curva, como hemos visto, que es un material así más o menos, pero no es recto, sino es una cureta angulada, que es así. Y con eso lo introducimos por encima y lo jalamos. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Si no, explicamos lo de los lavaditos nasales y damos el post-test. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Nadie? ¿Ha quedado claro la extracción de cuerpo extraño? Todo claro, doctor. Ok, entonces para las personas que no les quedó claro lo de los lavados nasales, porque creo que no lo he mencionado bien, los lavados nasales son como unas duchas que constan de agua y una solución salina. Esa es la composición básica. Ahora, ¿qué es lo ideal en esta composición? Una composición isotónica o una composición hipertónica. O sea, por ejemplo, un suero fisiológico que está al 0,9% y una solución hipertónica que, por ejemplo, es cloruro de sodio al 3%. No sé si ustedes han escuchado acerca del Rhinokit. El Rhinokit es una solución hipertónica en spray nasal, que es para hacerse unos lavados un poquito más suaves, ¿no? Porque no tienen la fuerza de un lavado, como por ejemplo un lavado con jeringa que se puede hacer, o un lavado con cureta o con una, no sé si han escuchado el neti pot. El neti pot es como una tacita de té que al momento de introducirlo en la fosa nasal y agacharse, va a salir, va a ser un barrido por la fosa nasal y va a salir por la otra fosa nasal. Entonces en eso consiste. El lavado consiste en barrer toda una fosa nasal, limpiar las secreciones y que éstas vayan a salir por la otra fosa o que caigan hacia la cavidad oral y salgan por la boca, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los beneficios? Eliminación de moco y secreciones, o sea, en rinitis alérgica, rinitis no alérgica, rinosinusitis, etcétera, ¿no? Para eso va a ser ideal. ¿Qué va a hacer? Además, mejora el clearance mucociliar, o sea, hace que los cilios funcionen mejor. Entonces, esto es muy importante en las rinosinusitis o en las rinitis no controladas. Una recuperación pronta posoperatoria. Por ejemplo, pacientes que se han operado del tabique, que se han operado de pólipos, van a generar costras, sinequias, y si uno se suena la nariz, van a generar sangrado. Y cuando hay sangrado, va a haber tejido inflamatorio, va a haber periodos de cicatrización y pueden generar sinequias nasales. Entonces, para evitar las sinequias nasales, usamos los lavados nasales, donde se va a barrer todo este tejido inflamatorio.
Y también sirve como descongestionante porque esta solución va a hacer que de la vasodilatación normal, como va a generar moco, secreciones, células inflamatorias, esta inflamación va a ceder y los vasos van a empezar a descongestionarse. Ahora, ¿qué tipo de solución salina podemos usar, no? Normalmente se puede usar soluciones salinas que no contengan yodo. Las soluciones salinas que contienen yodo o que contienen algunas otras sustancias, como por ejemplo los antipalmesantes, que son como para que no se adhiera esta sal, para que se mantengan separadas, estas sustancias normalmente van a ser irritantes de la fosa nasal. Entonces, sustancias que no contengan yodo. ¿Qué contiene yodo? La sal de mesa. La sal de mesa no se usa, no lo usamos para los lavados nasales. ¿Qué podemos usar? Por ejemplo, sal marina. ¿Qué podemos usar? Sal de maras, porque van a tener poco yodo, sal de maras, y van a ser composiciones naturales, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la concentración ideal, no? En 1 litro de agua hervida fría, echamos 1 cucharada de esta sal, y podemos alcalinizarlo un poco con media cucharada de bicarbonato de sodio, ¿no? De bicarbonato. Entonces, con esto ya tenemos un preparado que podemos decir al paciente que agarre si es un adulto, en una jeringa de 20 mililitros de esta solución, que se agache en el lavadero y que de manera horizontal hacia su fosa nasal haga un lavado constante y fuerte. O sea, tiene que haber una presión elevada y tiene que haber un volumen constante, que vendrían a ser los 20 mililitros, ¿no? Y normalmente se usa de 3 a 5 veces por lado, que puede ser dependiendo de los síntomas o que puede ser horario, ¿no? 3 veces al día, 5 veces al día, dependiendo de la congestión, sobre todo los que son posoperados necesitan más veces al día. Los que son por procesos inflamatorios, 2 a 3 veces al día, suficiente que se sientan descongestionados y lo dejan de usar, ¿no? Ahora, han habido estudios donde han aplicado gotitas de shampoo para bebé porque tienen sustancias surfactantes y tienen sustancias antibiofilms dentro de su composición que van a generar que sea un buen tratamiento para la rinosinusitis crónica. Y también han encontrado que estas sustancias, que normalmente son composición del shampoo, pueden tener incluso propiedades antivirales. Entonces, en estas actividades antivirales lo han probado también para el COVID. Y han demostrado de que sí tiene un efecto antiviral, pero no tiene un efecto, digamos, que elimine al COVID en sus días iniciales, ¿no? Entonces, no se ha demostrado que esto sea un tratamiento para el COVID, pero sí que tiene un efecto antiviral, ¿no? Entonces, estos lavaditos con este shampoo normalmente hablan de media cucharadita, o sea, 2.5 mililitros de esto, cuando se va a usar en 1 litro de agua. En 1 litro de agua. Entonces, el agua lo más limpio posible, si se puede, no de caño, sino un agua hervida fría o agua, ya si quieren, de bidón o un agua más limpia, ¿no? Agua pura destilada no se recomienda porque el agua destilada es un agua también que es irritante. Siempre tiene que ser un agua isotónica o hipertónica, ¿no? No tiene que ser nada hipotónico. ¿Alguna pregunta de los lavados nasales? Doctor, el lavado hipertónico o isotónico está recomendado para las mismas condiciones, o es que el hipertónico está recomendado a una condición distinta, sí? Ya. Los dos están recomendados para lo mismo, tienen las mismas indicaciones, solamente que hay una cierta diferencia entre el isotónico y el hipertónico. Se dice que el hipertónico, lo han demostrado en pocos estudios, que el hipertónico tiene una mejor función en el clearance mucociliar y en la eliminación del moco por arrastre, porque al ser una solución hipertónica va a arrastrar, va a jalar. Entonces va a ser una mejor gradiente y va a hacer que tenga mejor eliminación de moco y mejor el clearance. Pero esos son en escasos estudios, ¿no? Lo normal es que la gente por facilidad use soluciones isotónicas, ¿no? Por ejemplo, agarran y se consiguen un cloruro de sodio y con eso ya hacen sus lavados, ¿no? O echan esta
este tipo de solución, ¿no? Es un poquito más difícil llegar a estas concentraciones de manera casera, ¿no? Sí. ¿Alguna pregunta más o pasamos al post-test? ¿Alguien tiene alguna duda en general de la clase? Creo que aquí tengo un video de lavado, pero es muy rápido. Sobre todo en los niños, ¿no? En los niños es un poquito menos lo que se usa, ¿no? En niños es menos de 6 meses, son 2, más de 6 meses, 5 mililitros. Puede resultar un poco agradable, pero le alivia mucho cuando quiere trabajo, le ayuda a comer y a dormir mejor y previene algunas complicaciones de las infecciones respiratorias. El objetivo del lavado de los orificios de la nariz es limpiar el músculo de la pasta y para ello podemos utilizar cualquier método que nos gusta. Suele ser fisiológico, pero no para presión en los orificios nasales del niño. En el recién nacido y lactante pequeño, podemos realizar el lavado de la nariz con el niño tumbado de lado, sobre el costado. Introduciremos algunas gotas de suero fisiológico por el orificio nasal que queda más arriba. Tiene que ser una presión fuerte para que haga este arrastre. En el más mayor, se recomienda realizar el lavado en posición sentada para evitar atragantamientos. A veces el suero sale por el orificio contrario, cae por gravedad o es ingerido por el niño. En cualquier caso, es beneficioso movilizar los muslos de la nariz y la garganta. No es imprescindible utilizar un aspirador nasal. Y ahí bota el moco. Un poco más efectivo que usar antihistamínicos, en verdad. Cuando el paciente está muy congestionado. El lavado de los ojos es lo que se debe. Está ahí. Bueno, y eso es toda la clase del día de hoy. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Pasamos al post-test. ¿Están ahí? Doctor, Sí. es normal que a veces cuando se hace este lavado, porque yo me hago a veces, Ujú. el dolor en el oído, parece que a veces me duele bastante, no Ujú. siempre, pero algo estoy haciendo mal, no sé si es la dirección, o que me pongo la jeringa. De repente es la presión, porque cuando llega muy rápido, te va a llegar hacia la trompa de Eustaquio, acuérdate. Y a la trompa de Eustaquio la puedes irritar. Trata de Sí. hacerlo con una solución un poco menos concentrada y con menos presión para que no llegue a ese punto, porque te lo puede empezar a obstruir y eso te va a generar molestias hacia arriba, hacia el oído. Es un poco común, sí es común que el paciente tenga ese tipo de problemas. Entonces se le dice que haga ese tipo de pasos para que pueda mejorar el dolor en esos casos. Lo otro que puedes hacer es suspendes un día y al día siguiente sigues los pasos que te acabo de decir, ¿no? Hacerlo con un poquito menos de concentración y con un poquito menos de presión, ¿no? Échale más volumen, pero menos presión. Cuando tú quieres barrer bien, tienes que elevar la presión y elevar el volumen. Pero cuando ya empiezan a haber dolores, ya tienes que bajar la presión. Y el volumen sí lo mantienes constante. Ya, gracias, doctor. Ya, les voy a pasar el link del examen. Lo dan y lo resolvemos. ¿Dónde está? Lo resolvemos rápidamente. En 10 minutitos, ¿está bien? Son 5 preguntas muy fáciles, la verdad.